versículo 1 de Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, vamos a ir viendo a ver hasta dónde nos da tiempo en el día de hoy. Quiero comenzar leyendo algunos comentarios sobre este texto para que nos ayuden a entender o observar mejor lo que estamos leyendo. MacDonald dice: Dios estableció en el gobierno humano después del diluvio, cuando decretó: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Este decreto dio autoridad a los hombres para juzgar los asuntos criminales y castigar a los culpables. En toda sociedad ordenada ha de haber autoridad y sujeción a esa autoridad. En caso contrario, tendríamos un estado de anarquía y no se puede sobrevivir de forma indefinida bajo la anarquía. Cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno, dice MacDonald. Esto no significa que Dios aprueba todo lo que hagan los gobernantes humanos. Desde luego, Él no aprueba la corrupción, la brutalidad, la tiranía. Pero persiste la realidad de que las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Los creyentes pueden vivir victoriosamente en una democracia, en una monarquía constitucional o incluso en un régimen totalitario. Ninguno de nuestros gobiernos es perfecto. El único gobierno ideal es una monarquía benéfica con el Señor Jesucristo como rey. Será útil recordar que Pablo escribió esta sección sobre sujeción al gobierno humano mientras el infame Nerón, el emperador, gobernaba. Aquellos fueron días negros para los cristianos. Nerón los acusó de un fuego que destruyó media ciudad de Roma y que quizá ordenó él mismo. Hizo que algunos creyentes fueran sumergidos en brea y luego los encendió como antorchas vivas para iluminar sus orgías. Otros fueron cosidos con pieles de animales y echados a perros salvajes para ser despedazados. Y dice Meyer: el gobierno humano, como el gobierno de la familia, es una institución divina. Primero que podemos observar aquí, cuando especialmente dice no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, es que el gobierno en sí es una institución divina. Igual que la familia es algo divino, no es algo inventado por el hombre, no es algo de la sociedad. La familia, como Dios la creó, hombre y mujer, es una institución divina. Por lo tanto, no es relativa a los tiempos o al uso o al buen uso de la misma. La autoridad es una institución divina, tanto en el gobierno humano como en el de la familia. ¿Qué más observamos en este primer versículo? Dice: sométase. O sea, ahí está hablando un verbo en presente continuo. Estén sujetándose. Continuamente sujétense. Y lo que tiene que ver es subordínense, sométanse. Tiene un sentido de algo que está debajo de otra cosa, que se subordina a otra cosa. ¿Por qué? Porque en eso está en una escala por encima. Dice toda persona. Ojo, porque aquí dice todo el mundo. Ojo con que no, esto es para los del mundo. Esto no es para los que no somos de este mundo. Aquí Pablo dice toda persona. De hecho, dice en el original toda alma, que es una forma en la que se usaba en el Antiguo Testamento de hablar de todo el mundo. Pero es curioso porque es más que una subordinación del cuerpo. Es una subordinación de la actitud. Dice a las autoridades superiores, al gobierno, y ahora dice que Dios ha establecido, y a las personas que están en gobierno que Dios ha establecido. Ahora veremos que el gobierno siempre es establecido por Dios. Las personas que gobiernan no siempre son establecidas por Dios. O por lo menos es mi entender al verlo en la Escritura, que no en todos los casos necesariamente es Dios el que con nombre y apellido pone a todos los gobernantes. No necesariamente. En ocasiones el Señor pone a la persona y en otras ocasiones el Señor permite que la gente elija a la persona. En muchas ocasiones, cuando permite que la gente elija a la persona, lo está haciendo para juicio de la gente, porque luego Él sabe cómo les va a salir la persona, pero aún así lo permite. O sea, todavía está el gobierno de la situación, ¿verdad? Pero en un sentido está permitiendo que el pueblo elija a la persona, lo que sería una democracia. En otras ocasiones, no es que Él ponga a la persona directamente, como podría ser el establecimiento del rey David, algo claro, apuntado por Él, a dedo,
ungido por el profeta Samuel, no necesariamente, tampoco necesariamente es que el pueblo elija a la persona, sino que un imperio viene, toma control de esa tierra y es el imperio el que pone a la persona. En todo caso, es el Señor el que permite que el imperio invasor ponga a esa persona en muchas ocasiones como juicio al pueblo. Véase un ejemplo claro que duró 70 años, el tiempo de Babilonia, el tiempo que estuvieron, ¿verdad?, en el cautiverio. Llegó un reino, ¿verdad?, fuerte, el babilónico, que pisó la tierra, echó a los reyes y puso su gobierno ahí. Y lo curioso del tema es que todo estaba absolutamente orquestado por la mano de Dios. Entonces, independientemente de que Dios, Yahvé, haya colocado al señor Pedro Sánchez Castejón por nombre y apellido en el puesto de máxima autoridad gubernamental ahora mismo de este país, o sea, que lo haya permitido porque la razón que sea, o sea, que haya permitido al pueblo español que lo elija a él para su beneficio o para su perjuicio, todavía la autoridad de ese señor está respaldada por Dios. Entonces, es cierto que en ocasiones vemos casos donde Dios es el que pone a la persona. En otras ocasiones, no necesariamente parece que es el pueblo el que la está poniendo. Y en otras ocasiones parece que son las circunstancias. Pero en todo caso, siempre el Señor está detrás de la autoridad. Yo no estoy seguro si el Señor ha puesto de forma personal a cada guardia civil que hay en esta nación. Pero que Él está detrás de la autoridad de la Guardia Civil es indiscutible. Puede ser que el presidente, que es el presidente de la Guardia Civil, no, será el que... El director general de la Guardia Civil, quizá ese señor sí lo ha puesto por nombre y apellido, yo no lo sé. Pero quizá todo guardia civil en concreto no. Pero sí está detrás de la autoridad. Entonces es curioso porque dice que la autoridad viene de parte de Dios y que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Sea que ha establecido lo que es la institución, o sea que ha establecido cada persona en concreto. No necesariamente ha establecido cada ministro, cada director general, pero sí el gobierno, él lo establece. Seguimos. Dios establece la autoridad y la autoridad es de Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí, dijo Jesús, si no te hubiera sido dada. Hay casos que son tremendos porque hay casos que incluso Dios permite que autoridades sean colocadas que, viéndolo de una forma objetiva, quizá un poco simplista, parecería que ha sido la casualidad que esa autoridad haya llegado ahí, o el pueblo, o el que la ha elegido, o simplemente el poderío militar. Sin embargo, luego cuando Dios habla y se pronuncia, habla como si estuviera totalmente puesto y orquestado por él. Véase cuando él llama a Nabucodonosor o a Ciro, mi siervo. Y bueno, el caso de Nabucodonosor es un caso incluso más amplio porque hay gente que llega a decir que vino a ser, llegó a conocer a Dios. Pero incluso en el caso de Ciro, o en el caso de Faraón, o en el caso de Saúl, en los que Dios mismo se atribuye, no, si eso lo tengo yo controlado. Ese señor no está ahí porque tiene un ejército muy grande. Esto está aquí, esto está pasando, porque yo quiero traer juicio sobre mi pueblo, porque mi pueblo ha hecho esto, lo otro, y yo los voy a castigar con el palo del otro. Así de veces, los asirios, así de veces. Entonces, bueno, Dios es muy soberano, Dios es muy grande y tiene sus formas. Incluso Daniel 2 nos dice que él pone y quita reyes. Este texto hay que leerlo en su contexto. Y hay que entenderlo en su contexto. No significa necesariamente que cada rey que se establece Dios lo pone y cada rey que se establece Dios lo quita. Porque a veces se llega a estas conclusiones que son un poco, parecen interesantes de la soberanía de Dios, pero son un poco complicadas. Porque entonces, si Dios no quita a Hitler, ¿por qué? Si él quita reyes y pone reyes. Entonces, no necesariamente Dios pone a todos los reyes y él está obligado a quitar todos los reyes. Es más, a lo mejor los deja. Te está hablando de que Dios juega un papel importante en los gobiernos humanos, en los tratos, en mil cosas, ¿verdad? Curiosamente, Jesucristo le responde a Pilato con respeto cuando le dice, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada por mi Padre. Me encanta esa parte, es uno de los fragmentos donde yo de verdad me derrito con Jesús porque por una parte el otro se le pone bravo, ¿no? Y le dice, si yo quisiera te quitaba la vida. Es que tú no sabes que yo si quiero te quito la vida. A mí no me responde. Entonces parece que el Señor se pone fuerte, ¿no? Parece que sale algo que quiere reaccionar. ¿Tú me vas a quitar la vida a mí? Pero al revés dice, pero si tú, como diciendo, no, pero si tú lo que tienes se te ha dado. Y tú crees que yo estoy por abajo tuya, estoy por encima tuya, pero a la vez la humildad de Cristo dice, pero yo respeto la autoridad que el Padre te ha dado a ti. Cristo está respetando la autoridad de ese Señor. Y él la respeta. También la respetó en el sumo sacerdote cuando todos callaban y no daba explicaciones porque hay gente que piensa que no las daba porque le iban a llover palos. Yo personalmente pienso que si él llega a dar las explicaciones, lo sueltan. Y él no quería que le soltaran. Si él se pone a hablar,
con la autoridad que tenía. Pero tú, ¿por qué estás aquí? Pero tú, pues mira, yo estoy aquí por esto, por esto, por esto, por esto. Y con esta autoridad he hecho las cosas. Lo sueltan. Si Jesús no hubiera querido ir a la cruz, no iba. Jesús tuvo que echarse para atrás para ir a la cruz. Porque si hubiera querido, decía, no. Pero él se callaba, se callaba. Ya no es tiempo de dar explicaciones. Como le decíais, si me queríais oír, en el templo estaba en público hablando. Ahora no es momento de explicaciones. Yo no tengo que explicarle a nadie ahora si venís con palos a por mí. Se acabaron las explicaciones. Ahora me toca morir. Ya sé lo que me toca. No tengo que explicar nada. Pero el sumo sacerdote le dice, a mí no me respondes, y a él sí le responde. Reconoce ahí una autoridad. Bueno, pero ¿qué pasa con Pablo, con el apóstol Pablo? Lo mismo. Cuando se están pasando con él fuerte y el sumo sacerdote y él dice, a ver, pared blanqueada, ¿no? Pero bueno, tú, y le dice, así le habla al sumo sacerdote y dice, perdón, pero lo más fuerte. El apóstol Pablo fue el que luego le dio explicaciones al emperador, a Nerón. No nos olvidemos que el apóstol Pablo llegó a dar explicaciones delante del emperador. En la segunda carta a Timoteo se habla de cómo tuvo una primera comparecencia y luego una posterior comparecencia, que esa no está registrada y posiblemente de esa ya moriría. Hubo una primera comparecencia donde el apóstol Pablo da cuenta, da una explicación, porque respeta la autoridad del emperador. Bueno, son ejemplos de cómo los hombres de Dios, las mujeres de Dios, entienden que la autoridad es algo de Dios. Si en el capítulo 12 se nos ha dicho que no podemos tomarnos la venganza por nuestra cuenta, en el capítulo 13 nos enseña que la autoridad gubernamental sí tiene y debe castigar. Igual que al final del 12 te han dicho no te vengues, en el 13 te dice hay gente en el gobierno para vengar tu causa. Ojito, ¿eh? No confundamos lo que la Biblia enseña a nivel personal, a nivel eclesial y a nivel de el gobierno, porque a veces lo confundimos. La Biblia enseña al individuo a no vengarse. La Biblia enseña al gobierno a vengar a los que han sido agraviados. Se espera que el gobernante sea legal y viva bajo la autoridad de ese país. El gobernante, por su conducta política, es responsable ante su gente. Por su conducta moral, es responsable ante Dios, su conciencia y los ministros de la religión. Ojo con esto. Un rey puede ser un hombre moral y, sin embargo, muy mal gobernante. Un rey, cuando hablo de rey, estoy hablando de una autoridad, un presidente, un primer ministro, ¿verdad? Puede ser muy buen gobernante y muy mal moralmente. Ante el pueblo, él responde ante las leyes, ante la gestión, responde por cómo ha gobernado. Ante Dios y ante su pueblo, responde ante la moralidad, por la moralidad. Esto significa que podemos tener un presidente chupi guay, fantástico, que nos va muy bien a todos y que hace las cosas muy bien y nos suben al sueldo todos y estamos enamorados con él y todavía tenemos que decir, eso moralmente es del diablo, eso está mal. No me meto con su gestión, presidente, para nada. De hecho es buena. Pero si usted me habla del aborto, aquí me va a encontrar siempre en el mismo lugar. Y al revés, podemos encontrarnos un presidente que es muy buena gente, muy acercado a los principios, muy tal, pero si es muy mal gestor de un país, pues póngase usted de librero, no en la Moncloa. Entonces yo, porque sea buena gente, a lo mejor no necesariamente lo voy a votar. Por eso, porque si no se dan contradicciones. ¿Quién fue? No respondáis, ni se os ocurre. ¿Quién fue el mejor presidente, Obama o Donald Trump? Bueno, depende. Si pregunto como político o como cristiano. Depende, porque si... Cuidado, ¿vale? El gobierno tiene una responsabilidad. Y Dios los llama a sus siervos, incluso aunque sean inconversos. Por lo tanto, no puede estar hablando solamente de la parte de la entrega a él porque no lo conocen. Y la iglesia siempre tiene que hacer una diferencia entre que lo que son gobiernos humanos y lo que es el gobierno del reino y la moralidad del reino, que es inamovible. Es inamovible. Por eso lo suyo es que como normal se salvaguarde, se ponga en su lugar para siempre decir, esta es la parte de la gestión y esto el que sepa que la juzgue según sus preferencias y esta es la parte de la moralidad, ¿verdad? Hay una diferencia. Entonces, cuando vemos a un gobernante, ahí está la persona y está la autoridad. Son dos cosas diferentes, de lo mismo que el guardia civil, ¿no? Está la persona y está la placa. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aunque vayan en lo alto de la misma persona. Entonces, dice aquí el comentarista, un gobernante es responsable políticamente ante su gente y moralmente delante de Dios y su iglesia y su conciencia. Por eso la iglesia es garante de la moralidad de Dios en esta tierra. Porque si no es garante la iglesia, ¿quién va a ser? Si la iglesia no es garante de decir, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, pero mira, la moralidad de Dios es esto y en esto has fracasado. No tienes la bendición de Dios en esto. Te respeto, eres siervo de Dios, aunque no lo sepa, pero en esto no tienes ni tendrás la bendición de Dios. Sigue diciendo, allí donde te haya puesto Dios, allí donde te encuentres, respeta las autoridades que tiene sobre ti. Esto no lo ha escrito ningún comentarista, esto es una frase mía. El que es sumiso
donde lo pone, rápidamente encuentra autoridad por todos lados. El que es rebelde, no importa donde lo ponga, nunca encuentra autoridad por ningún lado. Siempre. 1 Timoteo 2:1, en este respecto, ¿no? Insisto en que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en posición de autoridad, para que vivamos tranquilamente y en paz, piadosamente, con respecto a todos los sentidos. Tito 1:3 dice, recuérdales que sean sumisos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes. La sumisión es una cosa, es una actitud, un espíritu. La obediencia es otra cosa, es una acción, ¿verdad? Que estén siempre dispuestos a hacer todas las cosas honradamente. Primera de Pedro 2:13 también habla de esto. Por causa del Señor. ¿Os suena eso de por causa del Señor? ¿Dónde más se usa eso de por causa del Señor? A ver si alguien se acuerda. Bueno, luego os lo digo. A ver qué vais pensando. Por causa, en el matrimonio. Por causa del Señor, que eso es mucho decir. Sométanse a toda institución humana, ya sea el emperador como jefe supremo, a los gobernantes, que aquel envía para castigar a los que obran mal y recompensar a los que hacen bien. Porque la voluntad de Dios es que viviendo honradamente hagáis callar la ignorancia de los tontos. Tener respeto a todos los hombres. Amad a los hermanos. Temer a Dios. Honrar al emperador. Tú te lo puedes poner, si tú quieres, en la entrada de tu cuarto de baño. A los hombres, respeto. A los hermanos, amor. A Dios, temor. Y en honra al gobernador. Te lo simplifica, ¿verdad? E incluso en tiempos de persecución, los cristianos mantenían esta actitud. Incluso cuando se puso la persecución fuerte. Dice Justino Mártir, en todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que asignáis los impuestos ordinarios y extraordinarios, como Jesús nos ha enseñado. No damos culto a nadie más que a Dios, pero en otros respectos os servimos de buena gana, reconociéndoos como reyes y gobernantes y orando para que con vuestro poder real, se os conceda también sano juicio, cosa que no abunda mucho últimamente, el sano juicio. Tertuliano dice, ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno. Estoy por reenviárselo a Juanma Moreno. Ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno, verdadero y vivo, cuyo favor ellos deben desear más que ninguna cosa. Sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oraciones para que se les prolongue la vida, para que haya seguridad en el imperio, para protección para la casa imperial, por ejércitos valerosos, por un senado fiel, por un pueblo victorioso y por la paz del mundo. Por todo, en fin, lo que el emperador pueda desear como hombre o como César. Y sigo diciendo que el cristiano no puede por menos de apreciar al emperador porque es llamado por nuestro Señor para ejercer su cargo. Y concluyo diciendo, el César es más nuestro que vuestro, porque nuestro Dios es el que lo ha nombrado. No vea el tertuliano. Versículo 2. ¿Dónde lo tengo? Versículo 2, ¿lo tiene? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oponerse a la autoridad dice que acarrea condenación. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? ¿Y de qué condenación está hablando? ¿De la condenación del alma? ¿De la condenación de irse al infierno? Bueno, considera esta ecuación. Si dice si yo me opongo a la autoridad, me estoy oponiendo a algo que Dios ha establecido, significa que si yo me opongo a la autoridad, me rebelo contra la autoridad, resisto a la autoridad, me estoy resistiendo ¿a quién? A Dios. Y en el capítulo 1 nos ha enseñado que la gente que se rebela contra la voluntad de Dios y que resiste la voluntad de Dios son ¿quiénes? Los del capítulo 1. ¿Os acordáis la descripción del capítulo 1, verdad? Que se rebelan contra Dios y no quieren saber nada con Él. Entonces, si yo entro en una rebelión abierta y continuada con una autoridad, a lo mejor me estoy rebelando contra Dios. Y si yo me rebelo contra Dios, a lo mejor me estoy complicando un poco las cosas, incluso a nivel de mi salvación. Acarrean condenación, claro, es que tú te estás rebelando contra Dios directamente. Eso es lo que no te das cuenta. Ahora, hay un paso más allá. No solamente una condenación, a lo mejor no estamos hablando aquí de una condenación a nivel de que pierde su alma, ¿vale? Pero cuando la palabra ahí se traduce por castigo o juicio. Entonces, si lo traducimos, es una forma de decir, los que se oponen a la autoridad en realidad resisten, ahí la palabra es oponer, de forma activa, ¿eh? Oposición, rebelión. Los que se oponen a la autoridad
se están oponiendo a Dios y van a recibir el castigo merecido. Van a tener unas consecuencias. Entonces, aunque no lo llevemos al extremo de que está hablando de la condenación del alma, porque no se crucen esas líneas, pero lo que está claro es que está dando un mensaje. Además, acarrean condenación, que tiene un sentido de autocondenarse. O sea, lo que está diciendo es, si te pasas con la autoridad, te estás echando a ti mismo un castigo. Vas a sufrir un castigo. Vas a tener una repercusión. Por una actitud de resistencia ante la autoridad, va a haber unas repercusiones. Vas a tener repercusión por parte de Dios al resistir a la autoridad, porque lo estás resistiendo a Él. Y eso va a redundar en que tú tengas unas consecuencias. Rebelarse contra Dios, o sea, rebelarse contra lo establecido por Dios, es muy peligroso para los de fuera y para los de dentro. Quizá las consecuencias no van a ser iguales, pero que podemos atraer el juicio de Dios sobre nuestras vidas y tener un castigo o unas consecuencias por haber resistido a la autoridad. Resistir a la autoridad en tu casa te acarrea condenación. Resistir a la autoridad en la iglesia te acarrea condenación. Resistir a la autoridad en el Estado te acarrea condenación. Resistir, oponerse. No estamos hablando de como Pedro en un momento dado diga, lo siento, ahí no te puedo obedecer porque tengo que obedecer antes a Dios que a los hombres. No estamos hablando de cruzar esa línea, estamos hablando de resistencia. Resistir. Nosotros no estamos autorizados para resistir lo que Dios ha establecido como su gobierno, nos guste o no nos guste, porque no es cuestión de qué tipo de gobierno, la cuestión es de nuestra resistencia a Dios. De hecho, en ocasiones, cuando resistimos al gobierno, ¿sabes cuál es el castigo que nos autoacarreamos? Que Dios nos dé un gobierno peor. Yo no soy sociólogo, pero mirando los últimos 25 años, no sé si nos habrá pasado a nosotros esto, porque vaya carrerita que llevamos. Y cuando pensabas que el otro era, te llega uno que dices tú, como se dice, no me ha hecho al otro santo. Yo no sé si la resistencia puede significar que Dios diga, que no te enteras, o sea, no, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y el pueblo español, ¿cuántos años lleva en rebelión contra la figura de la autoridad? ¿Vale? Pues peores autoridades, más. Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Y como hijo de Dios, es muy peligroso mantener una rebelión, una actitud de rebelión y de oposición y resistencia contra la autoridad. La Biblia de Jerusalén lo traduce contra el orden divino, ¿verdad? ¿Por qué hace Pablo hincapié en esto? Barclay dice, primero, porque los judíos tendían a la rebelión armada. Ya sabéis que estaba entre ellos incluso los celotes, que era un grupo armado, tendían a la rebelión. Entonces Pablo le está diciendo, señores, os conviene escuchar esto. Segundo, porque nadie puede ni debe disociarse totalmente de la sociedad en que vive. Nadie puede en conciencia optar por desligarse de la nación en la que vive. Porque luego tú sigues teniendo los beneficios de esa nación a la que criticas. Entonces no vale. Por eso Pablo le dice, no vale resistir al imperio si luego disfrutas de su paz. Por eso aquello de, oye, si vas a resistir, lo mismo lo que tienes que coger es el avión. No tienen los perjuicios, no tienen los beneficios, es un poco más coherente. Número 3, por la protección, aquí está hablando concretamente ahí, que da el Estado, que en muchos casos le salvó la vida a Pablo, porque lo irónico de esto es que a Pablo lo salvaron los romanos de los judíos varias veces. Número 4, los servicios que da la nación. Número 5, muy importante, por el imperio como un instrumento. Y el apóstol Pablo fue muy inteligente aquí. Yo no solamente no me voy a resistir a este imperio ni a sus gobernantes, no voy a tener una actitud de rebelión, sino que le voy a dar la vuelta y me voy a aprovechar de las virtudes que se puedan derivar de tenerlo. Claro, la parte de que me han invadido la tierra, la parte de que me cobran impuestos, la parte de que los romanos son como son, toda esa es la parte negativa. Pero hay una parte positiva. Yo ahora puedo ir desde Jerusalén hasta España, así, cuando eso antes era impensable. Voy a utilizar eso. Ahora esta gente han puesto una lengua nueva, aunque hablan griego y hablan arameo, pero el latín se va a establecer como, voy a aprovechar, porque yo ahora escribo una carta en griego y llego a todo el mundo conocido. ¿Qué hacía Pablo? Le daba la vuelta. Ahora, solamente y para terminar, quiero decirte que debemos ser librados de una contradicción que hemos venido orillando un poco. Hay mucha gente que es muy dura, crítica, resiste, y Dios sabe cuándo se cruza la línea, yo no lo voy a decir. Cuándo se cruza la línea entre dar una opinión real sobre algo que está mal hecho, cuándo entrar en un espíritu crítico y cuándo entrar en rebelión. No estoy seguro ni siquiera que la persona lo sepa en el momento. Por lo tanto, es bueno evitar. Pero a algunas personas que son así, luego no entienden que este mismo principio se aplica en la casa y en la iglesia. Sería bueno, y por el tiempo no lo vamos a hacer, pero que estudia los versículos que habla, por ejemplo, en Efesios 5:23, cómo se habla
de la sumisión en la familia y se usan muchas de las mismas palabras. El hecho de lo que está por encima, lo que está por abajo, en el sentido de la autoridad, en el sentido de los cargos, en el sentido de la sumisión. Sométase, y ahí hablan de yupotazo, el yupo, ponerse debajo de, ¿vale? A su propio esposo, ¿vale? Como, de la misma manera, como al Kyrios, como al Señor. O sea, como el Señor ejerce de elemento central de cohesión, seguridad y autoridad en la iglesia, así también el varón ejerce de elemento de cohesión, seguridad y autoridad en su casa. Y por eso usa las mismas palabras que está hablando del sometimiento a las autoridades en el ejemplo de la casa. Pero más duro todavía es el de la iglesia. Porque cuando habla en la iglesia, cuando entra en Hebreos 13, 17, esta es la más dura de todas, porque es la que habla de la iglesia de los pastores y usa palabras más duras aquí que en la casa y en el gobierno. Para resumirte un rato, en un minuto, se hace más hincapié en respetar a los pastores que a respetar en el gobierno y en la casa. Que esto no quita que haya que respetar al gobierno, estamos hablando, y en la casa. Lo que es contradictorio es la gente que es muy poco respetuosa con la autoridad civil y con la autoridad en la iglesia, pero luego en su casa quieren ser el emperador Nerón. No vale. Hay un principio que se aplica entre el respeto a la autoridad civil, el respeto a la autoridad de la casa y el respeto a la autoridad eclesial. Se usan las mismas palabras para el sentido de posición. Hay una posición de sumisión, o sea, de estar debajo de un mando, que de hecho es militar, ¿vale? Y luego se dice cómo se hace, y se hace como al Señor, por causa del Señor. Entonces, de la misma manera que queremos que se recupere la autoridad en la casa, una autoridad sana, una autoridad para amar, una autoridad para servir, pero una autoridad al fin y al cabo, un liderazgo, tenemos que ser coherentes luego nosotros, respetar esa autoridad en nuestra iglesia y en nuestro país. Te regalo esto. Hija mía, huye de un hombre descabezado. En términos reales, aunque diga que su cabeza es Cristo. Porque si te casas con él, mañana, en el ámbito del hogar va a ser tu cabeza. Y estarás a la merced de su cabeza. Te puede hacer la vida imposible. Y mientras que no cruces ciertas líneas, tendrás que aguantar y respetar. Y si las cruzas, todavía lo que viene después no es muy agradable. Hija mía, huye de los dogmáticos, los autosuficientes y los autócratas. Un hombre no muestra su fuerza y su carácter en la necedad de ser sabio en su propia opinión. En la multitud de consejeros está la sabiduría y el hombre más hombre de todos los hombres, Jesús, estuvo sujeto a sus padres, a los ancianos, a la ley, al estado civil. Incluso cuando fue injustamente acusado, respetó a Pilato. Lo que queremos para nuestras casas, queremos para nuestras congregaciones, tenemos que hacernos la idea que el Señor nos lo pide para nuestro Estado y nuestro gobierno. Amén. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Sacamos que, si no lo habíamos visto, hemos de verlo, la autoridad es algo inherente al Señor. Igual que Dios es amor, no es que hace amor o practica amor, sino que Él es amor, es inherente a Él. Por lo tanto, el amor va a regar todo lo que esté en su contexto y todo lo que Él haga. La autoridad es inherente al Señor. Hasta en la Trinidad hay autoridad. Lo cual es, ¿verdad? Porque son lo mismo, son los tres Dios, pero hay autoridad. Hay un Padre y hay un Hijo. Hay una autoridad. Entonces significa que es inherente a la deidad. Por lo tanto, no es un castigo de Dios, aunque lo puede ser, pero no es un castigo, sino que es algo que Dios nos ha dado, y en los versículos que hemos hablado, siempre Pablo y Pedro redundaban en para que viváis de forma pacífica, para que sea para vuestro provecho, para que sea para bien. Entonces aprendemos que la autoridad no es un invento de los hombres, igual que la familia no es un invento de los hombres, es algo hecho por Dios, puesto por Dios, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para no resistir, oponernos en nuestro corazón a la autoridad. Porque oponernos a una autoridad mala lo único que demuestra es que mañana nos podemos oponer a una buena. El problema no está si la autoridad es mala o no, el problema es que nos hemos opuesto. Y Dios trata con las autoridades. Si no, mira a Saúl. Dios trata con las autoridades, pero el problema es si nuestro corazón se rebeló. Y si una autoridad mala me hace rebelarme, la autoridad tiene un problema, que es mala, yo tengo otro, que soy un rebelde. Entonces, tenemos que vigilar nuestro corazón para entender que oponernos a la autoridad es oponernos a Dios y nos trae consecuencias, ¿verdad? Nos trae consecuencias. Y por último, que lo que queremos aplicar para una restauración en todos los ámbitos, en el país, en la casa, en la familia, todo va bajo el mismo principio, el principio de autoridad. Por lo tanto, cuando queramos que se recupere la autoridad en una de las áreas, recordemos que tenemos que ser coherentes en recuperarla en todas. Si queremos recuperar la autoridad en nuestras casas, ¿cómo vas con la autoridad en la iglesia? Si queremos recuperar la autoridad en la iglesia, ¿cómo vas con la autoridad en el gobierno? ¿Cómo vas con la autoridad en esta nación, en lo civil? Todo está relacionado.
Todo está relacionado. Aprendamos a ser personas que son sumisas a Dios y sumisas a las autoridades que Él ha puesto, aunque como veremos después no podemos obedecerlo todo, tenemos que ser una voz profética, pero nuestro corazón debe ser sumiso. Y además, te lo dice por qué, y te lo adelanta uno de los versículos después, no por miedo al castigo, sino a causa de la conciencia. O sea que Pablo nos está enseñando que todo lo que está hablando aquí no es solamente una forma de decirle, señores, compórtense bien porque si no los romanos los van a matar. No, aunque no los mataran, aunque no hubiera consecuencias, porque en aquel momento rebelarse contra el gobierno era peligroso. Pero aunque no lo hubiera, Pablo dice, no es por las consecuencias, es por la conciencia.